Estamos en presencia del licenciado Rubén Ricardo, que es el ministro de la Secretaría de la Presidencia del Gobierno Constitucional Cubano en el exilio. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Licenciado Ricardo, explíquenos cuál es el contenido del artículo 149 de la Constitución del año 40, la Constitución cubana del año 40. Muy bien. La pregunta es muy importante. El artículo 149 estipula la sucesión presidencial constitucional. O sea, de acuerdo a la Constitución precisamente democrática cubana de 1940, que por cierto está vigente porque nunca fue derogada libremente por el pueblo cubano. Por lo tanto, está hoy en día vigente. No está en vigor, pero sí está vigente. Entonces, el artículo estipula la sucesión presidencial constitucional que se perdió a raíz del golpe de Estado de Batista en marzo de 1952. Ahí se rompió el orden constitucional por primera vez, que utilizó Fidel Castro y el comunismo internacional para confundir al pueblo cubano y pedir apoyo a una tal revolución para rescatar ese orden constitucional que se había roto por el golpe de Estado del general Batista, cosa que no hizo Castro cuando llegó al poder el 1 de enero del 59, cuando no restableció ese orden constitucional y no puso en vigor nuevamente la Constitución del 40. Que él prometió desde la Sierra Maestra hacer eso. Entonces, lo que él hizo fue desconocer la vigencia de la Constitución y nombró de dedo al magistrado Urrutia, Manuel Urrutia, como el primer presidente de dedo en violación a la Constitución del 40, porque la Constitución del 40 estipula muy claramente, como dije antes, la sucesión presidencial constitucional. En ese caso, es lo que tenía que haber hecho para restaurar ese orden constitucional, es haber llamado al presidente Prío, que fue el que sacó del poder Batista, y haberlo colocado en el poder por el resto del periodo que le quedaba a Prío, que le quedaba aproximadamente 4 meses o algo así. Al terminar ese periodo, entonces se debería haber convocado elecciones para elegir un nuevo presidente como correspondía de acuerdo a la Constitución, cosa que Castro no hizo, y esa fue la segunda violación a la Constitución de la República. La razón por la cual hoy en día estamos 60 años en el exilio fue precisamente por violar la Constitución, primero en marzo del 52, segunda violación el 1 de enero del 59. Entonces, el gobierno constitucional de la República de Cuba en el exilio, el objetivo es precisamente eso, volver a restablecer ese orden constitucional que se perdió. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer si ya el último presidente electo por el pueblo cubano, que fue el doctor Carlos Prío Socarrá, murió? Y como corresponde en cualquier país democrático del mundo, sería el vicepresidente que tomara las riendas del gobierno, pero que también falleció, que fue Alonso Puyol. Después de eso, le correspondería al presidente del Senado, que era el doctor Manuel Antonio de Varona, que también falleció. Pero en el año 95, bueno, la Constitución estipula que el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo de Justicia tomaría las riendas del gobierno en una provisionalidad de 18 meses. Y en esa época el doctor José Morel Romero vivía aquí en el estado de la Florida, en Tallahassee. Y entonces el doctor José Mijares, que era un médico, pero era un gran escritor y constitucionalista, revisando la Constitución y revisando el escalafón del Tribunal Supremo, se da cuenta que el doctor José Morel Romero vivía y que estaba aquí en el exilio. Entonces, lo que Mijares hizo fue ponerse en comunicación con los colegios de abogados de Cuba en el exilio y revisar la Constitución y confirmar el hecho de que el doctor José Morel Romero en ese momento era el sucesor legal y legítimo constitucionalmente de la presidencia de la República. Llamaron al doctor Morel por teléfono, que vivía en Tallahassee. Le dijeron: doctor, mire,
revisando la Constitución, nos damos cuenta que usted en este momento es el magistrado más antiguo viviente, sucesor de la presidencia de la República. Y el doctor Morel, que era un experto en derecho constitucional, dijo, sí, efectivamente, lo soy. Entonces dice, pero hay un inconveniente, que yo tengo 84, 85 años, y estoy un poco viejo, pero le dijeron, pero doctor, la patria lo necesita. Entonces él dijo, porque la patria me necesita, yo doy un paso al frente y acepto lo que la Constitución dice. Entonces en ese momento pues se proclamó, porque ahí hay que distinguir entre nombramiento de dedo y proclamación por ley. Él se proclama, lo proclama la Constitución de acuerdo al artículo 149 como presidente constitucional provisional de la República de Cuba en ese momento. Entonces, ¿quién lo proclama? Lo proclama la propia Constitución. Okay. La Constitución misma lo proclama como ley fundamental de la República. Okay. Entonces no fue un nombramiento, ninguno de los sucesores ha sido por un nombramiento de dedo de nadie, sino por proclamación. Él toma las riendas del gobierno constitucional, que por cierto, tenemos que también enfatizar en el hecho de que no es una organización del exilio, no es un partido político, sino es la entidad gubernamental legal y legítima que estipula la Constitución de la República de Cuba, la Constitución democrática de Cuba. Porque en Cuba hoy en día el régimen funciona de una manera ilegal y legítima con una mal llamada Constitución creada por un solo partido, que es el Partido Comunista, y que fue creada por la dirección de Fidel Castro cuando vivía. O sea, eso no se le puede llamar Constitución, porque las constituciones democráticas son hechas por los pueblos, con representantes directamente del pueblo, como fue la Constitución del 40, que cuando fue creada por los delegados representativos de todas las corrientes políticas que existían en Cuba en ese momento, de todos los partidos políticos e identidades, etc. Esa Constitución fue creada por delegados que fueron aceptados los delegados fueron nombrados y los presentaron en el Congreso y el Congreso los aprobó, y ellos fueron los que fueron teniendo los debates para la creación de la Constitución, que empezaron en julio de 1940, y la Constitución se hace ley en octubre de 1940. O sea, todos esos meses estuvieron debatiendo. Una Constitución muy moderna, por cierto. Muy moderna, muy progresista, que ha sido calificada por entidades, ¿cómo se llama?, académicas en el mundo. Por ejemplo, en España hay dos universidades que dieron a conocer su conocimiento sobre la Constitución del 40. Una es la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona. Las dos estuvieron de acuerdo de que esta Constitución es una de las mejores constituciones que se han escrito en Hispanoamérica y posiblemente en el mundo, porque, por ejemplo, ciertas leyes que fueron incluidas en esta Constitución, aún en los Estados Unidos, cuando se hizo la Constitución esa, no existían. El derecho laboral, las 40 horas de esto, de pagadas, todo eso no existía aún aquí en los Estados Unidos cuando eso. Entonces, la idea del gobierno constitucional es rescatar ese orden constitucional que se perdió, legal y legítimo, porque también hay que pensar que si logramos sacar del poder al régimen totalitario castrocomunista que existe hoy en día, si no lo hacemos de la manera correcta, entonces vamos a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Nombramiento de gobiernos ilegales e ilegítimos fuera del marco constitucional. La idea es que todos los cubanos, porque también este gobierno siempre ha dicho que es un gobierno abierto para todos los cubanos que crean en la democracia y que crean en la constitucionalidad. Y todos tienen derecho a participar en el proceso. Nosotros tenemos las puertas abiertas para todas las organizaciones o individuos cubanos que quieran participar, lo pueden hacer, porque esto no es una cosa elitista de un grupo cualquiera que quiera gobernar en Cuba por razones políticas. Ahora, cuando es el primer presidente del gobierno constitucional cubano en el exilio muere, sí, pasa al doctor. Bueno, muy buena pregunta, Roberto. El doctor Morel, cuando asume la presidencia,
se da cuenta que en ese momento el único que quedaba vivo era él, del escalafón del Tribunal Supremo. Entonces él dijo, porque él era un hombre de una visión extraordinaria, para que continúe vigente la sucesión presidencial, debido a que todos mis compañeros han fallecido, yo me voy a amparar en el artículo 180 de la Constitución del 40, que me da la facultad a mí como presidente de la República de nombrar nuevos magistrados para hacer un nuevo escalafón. Y eso fue lo que él hizo. Entonces se ampara en el 180, se crea una terna constitucional para presentarle a él los candidatos, y él fue aceptando y proclamando nuevos candidatos. Entonces se hizo un nuevo escalafón, y ese es el escalafón que está todavía vigente. Al morir Morel Romero, el que estaba como magistrado más activo en ese escalafón era el doctor Claudio Benedí Beruf, que asumió la presidencia por un tiempo corto también, porque falleció. Y entonces, sucesivamente, después de morir el doctor Claudio Benedí, el doctor Nodal Tarafa asume la presidencia. Y hoy en día, el nuevo presidente constitucional es el magistrado más antiguo, el doctor Julio Garcerán de Val, que es el actual presidente del gobierno. Pero quiero enfatizar nuevamente que no estamos hablando de un gobierno político, sino un gobierno legal, legítimo, constitucional, para una provisionalidad de 18 meses, como lo establece la propia Constitución. Entonces, ¿qué se hace después de los 18 meses? Bueno, a los 90 días en territorio cubano de asumir las riendas del gobierno, el presidente tiene que convocar a elecciones libres y democráticas, 90 días de asumir, para celebrar 18 meses después las elecciones. Durante ese periodo se hace un censo electoral para todas aquellas personas mayores de edad que puedan votar, se registran los nuevos partidos políticos y los candidatos que quieran participar en la presidencia y en todo el gobierno, porque hay que restablecer también un nuevo Congreso que no existe en Cuba. O sea, representantes, senadores, gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer en las primeras elecciones y comenzar una nueva etapa de la nueva república basada en la ley fundamental de la república, que es la Constitución. Ahora, vamos a suponer que Cuba es liberada por un movimiento interno o externo. Exacto. Ya se liberó del castrostalinismo internacional. Ese movimiento, vamos a decir, libertador, va a reconocer o reconocería el gobierno que se ha constituido en el exilio. Bueno, una buena pregunta. Nosotros queremos que eso sea así, porque si los cubanos que están luchando en las diversas organizaciones no reconocen que la verdadera forma legal y legítima del rescate de la democracia en Cuba es a través de la Constitución, entonces van a estar cometiendo los mismos errores del pasado y va a surgir otra violación a la ley fundamental de la República, y van a crear un gobierno de dedo creado por un grupo cualquiera fuera del marco constitucional. Entonces no estamos haciendo lo que debemos hacer, debemos aprender de los errores del pasado. Ahora, esa Constitución del año 40, que ciertamente tengo entendido, desde que soy niño la estoy escuchando, desde que estudiaba en Cuba. Sí. ¿Cuántos poderes contempla? Bueno, está dividida en los tres poderes del Estado: ejecutivo, el ejecutivo, el poder judicial y legislativo. Entonces, en la provisionalidad, debido a que no existe un Congreso en este momento, porque ellos disolvieron el Congreso electo por el pueblo, lo que vamos a hacer es que precisamente los municipios de Cuba en el exilio, representantes de cada área, de cada provincia, van a participar en lo que se llama el Consejo Legislativo Asesor, que por cierto el licenciado Riquene es parte de ese grupo, y entonces ellos van a fungir durante la provisionalidad como el Congreso, aunque no van a tener poderes de crear nuevas leyes, sino solamente asesorar al presidente
de las necesidades de cada área del país. ¿De cuántos municipios estamos hablando? Bueno, hoy en día, en aquella época eran 120 y pico de municipios, yo no sé hoy en día que se han creado nuevos municipios, pero yo creo que la Constitución va a tener que regirse por los municipios originales. Sí, y entonces crear más bien regiones como existen en España, por ejemplo, decir la región oriental tiene hoy en día 4 provincias, creo. Entonces decir, bueno, dentro de la región oriental existe una sola provincia que es Pinar del Oriente, pero que dentro de esa provincia están los municipios tal y tal y tal y tal. Ahora, a través de esta historia del gobierno constitucional cubano en el exilio, ¿esa institución ha sido reconocida por alguna entidad internacional, por algún gobierno internacional? Bueno, estamos en el proceso, precisamente con los cambios que ha habido, de que sea reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos contacto en ciertos niveles para que sea reconocida. También vamos a hacer las mismas gestiones que está haciendo Venezuela en el exilio, que ha sido reconocido, por lo menos la oposición venezolana y el Tribunal Supremo que existe en el exilio ya ha sido reconocido por la OEA. Entonces estamos nosotros en el mismo proceso para que el gobierno sea reconocido por los foros internacionales, que es como debe ser, para que así entiendan la legalidad que hay detrás de todo esto, porque repito, no estamos hablando de un partido político, no estamos hablando de un grupo cualquiera, ni nada por el estilo. Estamos hablando de restablecer el orden constitucional, la ley fundamental, y que todos los cubanos que crean en la democracia participen. Queremos que todas las organizaciones y todos los grupos que hay aquí y dentro de Cuba, que por cierto tenemos ya bastantes grupos dentro de Cuba trabajando en favor de la democracia a través de la Constitución, que van a participar y que están participando hoy en día. Hay una estrategia que la quiero mencionar, que se está trabajando en eso desde hace ya como un año, que se llama la tabla geométrica de la libertad, que es el contacto directo de persona a persona, comenzando por tu propia familia, los que están allá, después con el vecino que tú le confíes, después con el compañero de trabajo que tú le confíes, y así multiplicándose para en un momento dado producir un levantamiento popular en las calles de Cuba pidiendo libertad y democracia. Y entonces eso, una sublevación cívica. Una sublevación cívica no violenta, no violenta en este momento. Entonces eso se está trabajando y se ha adelantado mucho. Ya en este momento tenemos delegados en todas las provincias, inclusive las viejas y las nuevas, y casi todos los municipios de Cuba. A través de estos 22 años creo que ha funcionado el gobierno constitucional cubano en el exilio, ¿hay algunos logros? Sí, bueno, los logros es que se ha dado a conocer, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino tenemos también personas en otros países. Por ejemplo, en España tenemos, en Perú, tenemos en Puerto Rico, en diferentes lugares donde se reconoce esto que yo mencioné con anterioridad, de qué se trata y cuál es el objetivo, que no es un objetivo, repito, político ninguno, sino lograr lo que debe ser, restablecer ese orden constitucional, la democracia representativa a través del marco constitucional de la República, que está basado en la ley fundamental, que es la Constitución de 1940. Esa es la idea. Okay. Fíjese, el pueblo de Venezuela no cuenta con instituciones, con financiamiento, inclusive con una dirección para derrocar al régimen narco-castro-estalinista que rige en ese país. Entonces, entienden de una manera tal vez equivocada el concepto de la resistencia. ¿Okay? Uno de los postulados principales de la resistencia es evitar las reacciones defensivas. Cuando se funda o se crea este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en el exterior venezolano, eso generó unas expectativas, unas esperanzas
que para muchos son infundadas. Ahorita, hace poco, ese tribunal decretó que Maduro no podía ser presidente de Venezuela y lo sacó de la presidencia. Pero lo sacó de la presidencia de una manera figurativa, porque no tiene ningún peso, vamos a decirlo, un peso legal, institucional e internacional. Muchos venezolanos, millones de venezolanos, se emocionaron con esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exterior, creando unas expectativas que a todas luces son falsas, que no se han puesto en vigor debido a las circunstancias. Okay. Incluso salió uno de los magistrados a advertir que ese tribunal era figurativo, que no tenía ningún tipo de peso legal. Entonces, ¿no cree usted que este gobierno constitucional cubano en el exilio pudiera crear falsas expectativas, o ha creado en el pasado falsas expectativas, donde los cubanos en el exterior o dentro de Cuba, los cubanos de corazón libre, pudieran estar pensando que una institución como esta pudiera liberar a Cuba o ayudar a liberar a Cuba del capitalismo internacional? Excelente pregunta. Y la idea y la respuesta a esa pregunta es lo siguiente. Es muy importante que se dé a conocer y se divulgue el objetivo del gobierno, que en este momento nosotros no contamos con un ejército para derrocar al rey, pero sí contamos con el pueblo cubano, tanto en el exilio como dentro de Cuba, para trabajar en una forma unida y lograr el derrocamiento del reino. Este gobierno es para ponerse en vigor después del derrocamiento del reino. Mientras que estemos en el exilio, lo único que podemos hacer es hablar sobre el futuro de lo que va a ser la nueva república, que la queremos como una república verdaderamente democrática, basada en la ley constitucional de Cuba. Entonces, ese es el objetivo del gobierno. Quisiéramos tener la forma de tener un poder militar, contar con un ejército, cosa que no lo tenemos, pero sí, si tenemos el apoyo de los foros internacionales, que es lo que estamos buscando a nosotros, y que los venezolanos en el exilio deben hacer lo mismo. Yo me reuní con un grupo de venezolanos patriotas que quieren, como nosotros los cubanos queremos la libertad de nuestro pueblo, y les sugerí la fórmula constitucional basada en la Constitución venezolana de 1961, que es la última constitución democrática venezolana, porque es del 99. Y que está vigente. Y que está vigente. Debería de estar vigente. Debería de estar vigente, pero ahora el Poder Judicial en el exilio tiene el poder de hacer ver de que la Constitución del 61 es la Constitución de Venezuela y hacerla vigente, y desconocer la Constitución bolivariana del 99, que fue creada por un gobierno de facto, porque aunque Chávez fue electo por el pueblo venezolano, perdió el Estado de Derecho y la fuente de derecho cuando convirtió a ese gobierno en un gobierno que viola la Carta de la OEA, la Carta Democrática. Además, la Constitución del 61 no contemplaba la destrucción de ella. Correcto. O sea que ese para mí es el principal fundamento para considerarla que está vigente. Correcto. Esa Constitución no contemplaba un autosuicidio, como hubiera dicho Carlos Andrés Pérez en su momento. Así mismo es. Ahora, tomando en consideración que la Constitución bolivariana del año 99 es una constitución híbrida, ilegal, inconstitucional, correcto, por lo que acabamos de decir, y estos magistrados en el exterior del Tribunal Supremo de Justicia en el exterior o en el exilio, en la diáspora, se juramentaron ante esa constitución falsa. ¿Qué validez puede tener esa entidad? Muy buena pregunta, y me alegro que me la hagan, porque así cuando salga este programa al aire podemos ayudar a muchas personas que desconocen qué se puede hacer en este caso. Lo que se puede hacer en este caso es que el mismo tribunal reconozca primeramente la ilegalidad de esa constitución donde ellos fueron juramentados, pero
reconozcan al mismo tiempo la existencia de la Constitución Democrática de Venezuela de 1961, y ellos pueden ser juramentados entonces bajo la Constitución verdadera de Venezuela, nuevamente. Eso se puede hacer sin problema ninguno, ¿entiendes? Se juramentan nuevamente bajo la Constitución del 61 y pueden seguir funcionando en el exilio como los magistrados verdaderos del Poder Judicial de Venezuela. Hay otra cosita que quiero agregar, que los venezolanos tienen la oportunidad única en este momento de formalizar un gobierno legal y legítimo constitucional en el exilio, porque tienen una asamblea general que fue votada por 14 millones de venezolanos, que le da fuente de derecho a esa asamblea, y entonces tienen el Poder Judicial en el exilio con estos magistrados. Solamente le queda por crear y formar el ejecutivo de un gobierno constitucional, que lo tienen utilizando el artículo 187 de la Constitución de 1961, que estipula también la sucesión presidencial constitucional. Es el magistrado que está hoy en día presidiendo ese Poder Judicial en el exilio. Es precisamente el sucesor de la presidencia, de acuerdo a la Constitución de 1961. Entonces él puede nombrar, o sea, asumir la presidencia constitucionalmente, nombrar a un ejecutivo de gobierno, porque tiene el poder para hacerlo, y entonces queda fundamentado los tres poderes del Estado venezolano en un gobierno constitucional en el exilio, que eso sería la base para que todos los foros internacionales reconocieran ese gobierno y desconocieran al gobierno ilegal de Maduro. Siendo así, de esa manera, entonces ningún país, todos esos países que reconozcan al gobierno en el exilio van a dejar de tener relaciones no solamente diplomáticas, sino comerciales. Eso sería el final de la dictadura de Maduro. Por último, licenciado Ricardo, ¿está usted empapado sobre el capítulo 3 de la ley Helms-Burton? Sí, cómo no. ¿Ustedes en algún momento como gobierno constitucional cubano en el exilio han hecho presión ante cualquiera de estos presidentes, desde Clinton hasta el presidente Trump, para que descongelen este capítulo, que pudiera ser la solución para liberar a Venezuela, y a Cuba y a Venezuela? De acuerdo a la respuesta que debo darle a su pregunta, muy importante, efectivamente nosotros hemos estado haciendo gestiones en el pasado con referencia a poner en vigor el artículo 3 de la ley Helms-Burton. No hemos tenido éxito, pero en este momento estamos trabajando con la administración del presidente Trump para poder lograr eso. Si eso se logra, estamos convencidos de que el derrocamiento tanto de la dictadura de Castro comunista en Cuba como la dictadura de Maduro van a llegar a su fin, porque no van a poder sostenerse económicamente si eso se pone en vigor. Y para nosotros consideramos que esa es una parte muy importante de nuestra estrategia.